Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sección más de cómo se hicieron estas imágenes. En esta ocasión hicimos unas fotos dentro de un taller que se llamó Caldera Workshop. Tuvimos varias parejas y una de ellas son las chicas de Pai Pai. Una pareja preciosa, videógrafas increíbles de Barcelona. Estábamos en una ciudad muy icónica que es Santorini, Grecia, ¿no? Donde las cúpulas azules con las casas blancas es lo máximo. Y es muy fácil irte por ese lado, ¿no? Decir, estoy en Santorini, puta, tengo que hacer fotos de postal con mis parejas. Y la verdad es algo que puede llegar a ser relativamente fácil. Y en mi cabecita siempre está el esconder, el no obviar en dónde estamos. Como lo he repetido demasiadas veces. Y en un lugar tan icónico se pone todavía un poco más difícil la cosa porque crees sentir la presión de que tienes que enseñar a huevo estas partes, ¿no? Y para estas fotos yo dije no, me quiero salir por la tangente, y la primera imagen fue una manera de enseñar dónde estábamos pero no hacerlo tan evidente. Encontramos una bodega o un pedazo de una casita, una construcción ahí en medio entre el mar y los barcos, y era completamente blanco y el cielo estaba azul, no teníamos ningunas nubes. Entonces fue oportunidad de poder agacharme y simplificar o minimizar lo más que podía la bandera de Grecia, o en este caso Santorini. Entonces el poner a las chavas con sus gafas de sol, yo batallo mucho cuando las personas traen gafas de sol, como que se me hace demasiado prepotente o rockstar y así, pero en este caso, como teníamos el sol duro e intenso y a la cabeza, creo que está justificado. Y nada más para darle un giro más, les dije, vamos a taparnos, a estar como observando hacia lo que viene. Puede ser como si fueras un marinero o marinera, pues, o simplemente un hecho de estamos en busca de. Esta imagen me gustó mucho porque es muy minimalista, muy simple, y tiene mucha fuerza visual, que solamente ves a las personitas, sombra, luz dura y una división de la estructura, ¿no? Una de ustedes va a estar como por aquí, ¿sí? Y otra va a estar como por acá. Así que ustedes decidan quién quiere. Le saca. ¿Te puedes poner tus gafas? Sí. Y te vas a poner como si fueras capitana de alta mar o algo así. Sí. Stand still, don't lean there. Left hand. Yeah, la tara. Ajá. And I think you're gonna do like the similar, like with the other hand. Ajá. Te puedes poner justo en el borde de la. Ahí. Super chin up. A huevo. Ah, ahí está chingón. One of the things that I rarely show, it's the floor. It's rare for me to show the floor because it's too obvious where you are. You too. Yeah? So it's most of my couples are like Muppets. Can I just... Huh? Yeah, sorry, brother, sorry. Yeah? I don't show the floors or sometimes even the legs. Okay. Para la siguiente imagen encontramos un barco fuera en reparación, que se veía increíble, los colores y las franjas bien delimitadas, gastada por la arena, por la sal, por lo que es la vida en el mar. Pero me gusta mucho eso, si ya encuentras algo que tiene una fuerza visual sin tu sujeto, agregarle ese extra, ¿no? La primera imagen, que luego voy a hablar de cómo poso a los sujetos, para mí es la famosa posición Z. Luego viene otro video de eso, no me lo pregunten ahorita, pero sí, la formación Z es lo que más utilizo en mis fotos para posar a personas cuando no sé qué fregados hacer. Entonces simplemente se desliza una personita justo en medio de la otra, como que mostrando media rostro, hombro con hombro, bajando la miradita para que se sienta la conexión de ellos, y el viento hizo su favor ahí moviendo un poco el pelito de las chicas, que se ve mágico, ¿no? México lindo y querido. That's igual. Okay, perfect, guys. Es que quiero que se vean los troncos y quiero que se vean ustedes. A huevo. See, like the background is telling us where to fit them. It's like, who's there? Eso, chingón. Las doble M son M con M. M con M cicalo. Chingón, chicas.
una variación de esta misma imagen sin tener que movernos a tanto. Me fui un poco más abstracto para mostrar sus tatuajes que se veían increíbles. Pues simplemente estirar el brazo y lo que normalmente hago es le digo, imagínate que su brazo o su puño o su mano es todo ella, ¿no? Entonces ahí tiene que hablarle, tiene que besar, tiene que simplificar, pero darle todo su amor y todo su cariño a solamente una parte de su cuerpo, y eso hace que la situación cambie, ¿no? Que puede ser una foto súper romántica, pero el hecho de hacer un corte extremo, de nada más mostrar el brazo, hace que quede ese algo misterioso y algo que no esperas dentro de la foto, y lo vuelve icónico, ¿no? Creo que lo más importante de la fotografía muchas veces en retrato, ojo, y cuando tenemos control, es no enseñar todo, no darle a la gente lo evidente y lo obvio. Si tú vas con una cámara y muestras eso, yo estoy buscando siempre la manera de justificar mi creatividad, y la gran mayoría es en parte a la composición. Quiero jugar con tu tatú, morra. ¿Qué parte del tatú te gusta más, esta o esta? Súper extendido. Ajá. Sí. Ándale, sí. A ver, intentamos esa, sí. Ah, güey. Chingón, chicas. Y la última imagen fue una que me gusta hacer esto de hacerlo extremadamente lejos y fusionar a la pareja con el fondo. Encontramos un pequeño como barandal o una bardita en la que una de ellas se podía subir y la otra la dejé un poquito abajo. En otras ocasiones cuando he hecho eso, si al hombre lo pongo arriba, me he metido en problemas como que la gente cree que como que el hombre siempre tiene que ir arriba y más alto que la mujer, y aquí les quiero mostrar que no es así. Es simplemente la persona que es más atrevida, le digo que se vaya arriba, ¿no? Y muchas veces las mujeres al traer tacones pues le piensan dos veces subirse a un lugar un poquito alto, ¿no? Y en esta ocasión me fui completamente al centro con las chicas. Les dije que miraran fijamente a los ojos, subexponer un poquito para que tuviéramos detalle tanto en las nubes como en ellas. Tenemos este contralucito que se ve increíble y eso hace la separación del fondo con ellas, ¿no? Estas son las imágenes que se lograron. Poco a poco voy a ir rascándole más. La pasamos increíble y ya saben, cuando quieras sentir un poquito más de presión y salirte de tu zona de confort, invita a otros fotógrafos que te vean trabajar y que la otra persona haga una foto, tú hagas otra, y eso va a generar como un poquito de celo creativo, pero que te ayuda a seguir explorando y explotando las oportunidades que te puede dar o que no habías visto, ¿no? Te recomiendo mucho eso. Cuando sientas que ya estás muy monótono y muy repetitivo, que ya estás quemado de tu propio estilo, júntate con un grupo de fotógrafos o asiste a un taller o simplemente consigan una pareja y sálganse a explorar. Pero eso nos hace mucha falta, el sentir esta competencia sana y compartir información de cómo están haciendo las cosas y ver estas opciones que muchas veces nosotros nos quedamos casados solamente con nuestra visión. Venga chicos, gracias patrones, nos vemos pronto. ¡Ánimo!